una nueva edición de Mesa UP. El mundo se encuentra paralizado y a la expectativa del resultado de las elecciones de Estados Unidos, un proceso electoral histórico, ya que se desarrolla en medio de una coyuntura tan compleja como es la de la pandemia del coronavirus. Para conversar sobre este tema nos encontramos con el profesor Norberto Barreto del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico y el profesor Juan Carlos Ladines de la Facultad del Departamento Académico de Negocios Internacionales. Bienvenidos. Gracias, un gusto por la Hola, invitación. buenas tardes. ¿Qué tal? En la mañana teníamos un escenario que favorecía al presidente Donald Trump. Ayer se cerró con un escenario que favorecía a Joe Biden y el margen que en estos momentos se disputan ambos es bastante estrecho. ¿A quién deberían de favorecer este margen restante de ambos candidatos? Norberto, ¿puedes empezar? ¿A quién favorece que la elección esté tan cerrada? Trump. Yo creo que favorece a Trump, sobre todo porque le da base para, si pierde, llevar a cabo reclamos legales. Y le había dicho varias personas, para evitar esto, Biden tenía que ganar de una forma más contundente y no se ha dado. O sea, la gente que hace encuestas en Estados Unidos van a quedarse sin trabajo pronto porque realmente no las pegan. La reelección ha sido bien cerrada. Yo creo que a quien beneficia a eso es a Trump, claramente. Esa es mi opinión. No sé qué piensa Juan Carlos, pero... Yo quiero ver desde el punto de vista electoral, sí, coincido contigo, beneficia a Trump porque lo que puede hacer es, de una u otra manera, esquinar al sistema electoral propiamente y pedir lo que es el reconteo de votos. No tiene derecho. Y esto creo que ya lo he dicho varias veces, es muy similar al proceso que fue entre Bush y Gore, ¿no? Donde Bush, o el candidato republicano de ese momento, lo que hizo fue reclamar ante la Corte Suprema un reconteo de votos oficial que le hizo ganar la Florida por casi 500 votos, nada más. Entonces, ahora tenemos un escenario en el cual Trump tiene lo que se le podría decir en inglés el upper hand, la ventaja por tener más jueces dentro del sistema judicial, ¿no? Pero también quiero hablar desde el punto de vista de la población y ver a futuro, ¿no? Tenemos que ver también que o sea, creo que Trump ha sido lo que se podría decir un hipo, ¿no? En todo este proceso de la evolución del nacionalismo norteamericano, o cómo está regresando de una u otra manera. Digamos que es un back wave. Pero creo que es el momento de que el Congreso tome las riendas y se pongan a trabajar conjunto los republicanos y los demócratas. No pueden estar en esta división y en este parteaguas que ha generado el mismo Trump, ¿no? Poniendo a los demócratas como socialistas extremos, ¿no? Y a cualquier republicano que no esté en su favor como casi enemigo del pueblo. Creo que ahí tiene que trabajar mucho el Congreso de la mano y sentarse, ¿no? No se trata de bypassear al presidente, ¿no? Pero sí llegar con una propuesta sólida, y creo que ahí la culpa ha sido de ambos, ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata, en sentarse y coordinar algún tipo de propuesta y guía que pueda dar un aliento, ¿no? Si se quiere hacer a qué tipo de políticas o hacia dónde se dirige Estados Unidos, ¿no? El voto por correos, se dice que son demócratas y son suficientes como para poder definir una elección. Bueno, se supone que 100 millones de personas votaron antes de ayer. De esos 100 millones, por lo menos la mitad, o sea, unos 50 millones votaron por correo. Y el problema es que, como Estados Unidos tiene un sistema electoral, no tiene un sistema electoral, esos votos, cada estado cuenta los votos en el orden que cree, y por lo general los votos por correo se cuentan al final, y los votos ausentes. Como estaba hablando con Juan Carlos hace un rato, el estado que parece central es Michigan, y ahí la ciudad de Detroit va a ser importante, y ahí los votos ausentes podrían marcar la diferencia a favor de Biden. Así que sí es posible. Pero en términos generales, yo creo que, contrario a lo que muchos pensábamos, que esa cantidad masiva de gente que votaba significaba una reacción en contra de Trump, también mucha de esa masiva gente que votó también votó por Trump. Así que no hubo esa ola azul. Esa ola azul que se esperaba, y el presidente tiene opciones reales de llegar a la Casa Blanca, electoralmente o por medio
no electorales, como ya señaló Juan Carlos. Y sobre todo, que tanto la Comi Barrett como los otros dos jueces, los tres trabajaron, no sé si sabían ese detalle, pues los tres trabajaron en el conteo de Bush No sabía. en No, Florida no. en el año 2000. O Los sea, tres, tienen experiencia. claro, tienen experiencia robándose, digo, tienen experiencia manejando elecciones. Así Claro, que claro, los claro. tres, Comey, el que acusaron de acusador, que se me olvida el nombre, Y y los tres trabajaron, eran jovencitos, pero estaban trabajando en el proceso. Eran jóvenes abogados. interesante. No lo había visto. Interesante detalle. Este. Bueno, yo pienso que es un tema logístico y es algo que, otra vez, regreso al punto básico. El Congreso norteamericano tiene que hacer una serie de reformas dentro del proceso político, ¿no? Y en un contexto como COVID, creo que pone en el ojo o el dedo en la llaga en que este tipo de sistema electoral en el cual tú puedes enviar tu voto, lo cual a veces me parece que es algo que el sistema americano debería estar muy orgulloso. Imagínate que te puedes mandar tu voto por correo, ¿no? Y que eso no dé ningún halo, ninguna duda de fraude, es algo pues que realmente la democracia norteamericana sí se aprecia, pero creo que hay un tema de cuestión logística, ¿no? Por ejemplo, este tema de que ha habido una sobreestimación en que, como dice Norberto, ¿no? Se pensó que todos esos votos eran definitivamente de pro-Biden, si se quiere decir, ¿no? Y la logística dijo, no, primero lo que vamos a hacer es, recién se van a abrir esas balotas el día de la elección, ¿no? Y ahí los republicanos han aprovechado porque obviamente han tomado la calle, ¿no? Y han hecho su cola y han votado, ¿no? Y eso ha dado la sorpresa de esta elección tan tensa, si se quiere decir, ¿no? Entonces, me parece que las encuestadoras otra vez han pecado, no sé las encuestadoras, creo que en público en general, los medios, ¿no? Han pecado de tal vez una sobreestimación de la confianza en esos votos. Y eso puede traer las complicaciones que hay ahora, ¿no? Entonces, otra vez, reitero, creo que es importante que el sistema estadounidense, o por lo menos los encargados del sistema electoral, haga una definición de este proceso dentro de las cuestiones logísticas, ¿no? Porque yo entiendo, si no me equivoco, en el sistema estadounidense, los baloterios se han abierto hace una semana para que la gente incluso ya vote desde antes. En algunos casos antes de eso. Exacto. Pero creo que sí, pero va más allá. O sea, el sistema electoral en general tiene que ser revisado. Sobre todo lo del colegio electoral. Los americanos no pueden seguir votando con un sistema que fue diseñado en el siglo XVIII y que desde el comienzo que fue diseñado tuvo problemas y que ha sido tratado de cambiar creo que 90 veces en los últimos años. En toda la historia de Estados Unidos. Pero no han llegado de acuerdo porque el ganador siempre se opone. Claro. Entonces, y yo quisiera, si te entiendo, los americanos tienen urgencia de resucitar el bipartidismo, pero están pero la polarización es muy fuerte y ninguno de los dos bandos va a ceder. Y además, lo que acaba de hacer el Senado de confirmar a la jueza Comi Barrett a la trángana, eso no ayuda. O sea, no veo en el, ojalá me equivoque, en el futuro cercano que haya la capacidad de esos dos partidos de sentarse y hacer los cambios que son necesarios. Y eso desafortunadamente, y no solo a nivel electoral, ese país tiene enormes cantidades de retos y las prioridades no están claras. O sea, tienes un Senado republicano que en medio de una pandemia invierte una cantidad de tiempo para confirmar una jueza, pero no para aprobar un programa de ayuda y de rescate. Un paquete social, de estímulo social, claro. Y luego, y que luego se va de vacaciones. Entonces, no la veo, o sea, y coincido contigo, tienen que atender eso. Pero es muy claro, difícil. Si quieren mirar a una elección, a una elección donde ahorita la confianza está minada, no por Trump, no porque simplemente él diga que va a haber fraude, no. O sea, hay mucho descontento sobre este sistema de representatividad de colegios electorales, ¿no? Y eso trae, porque trae la misma contradicción, ¿no? Entre el voto popular y el voto del sistema electoral, ¿no? Y justo en los casos, creo que, si no me equivoco, en las últimas elecciones, los republicanos han tenido la ventaja de que el colegio electoral los ha beneficiado, ¿no? Claro. Entonces, han tratado de mantener ese status quo, si se quiere decir, y no han visto las reformas, pero igual, si nos ponemos la mano al pecho, los demócratas tampoco han hecho nada por cambiar ese sistema, ¿no?
Entonces, incluso te acusan ahí de socialista, ¿no? Que es un poco las reformas que buscaba hacer Bernie Sanders o Alexander Ocasio. John Mucho America, más representativos en el aspecto de la nueva política, si se quiere decir, en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el problema es la sociedad está, y lo refleja la elección, está tremendamente polarizada. Y esa polarización está llevando al canibalismo y al tribalismo político. Entonces, así no se puede establecer vínculos ni niveles de diálogo que son extremadamente necesarios. En este momento sí, de porque cambios y ahora... reformas necesita, Roberto, el sistema electoral de Estados Unidos. Hablamos mucho de que no se ponen de acuerdo, de que no pueden llegar a un consenso para poder, para poder cambiarlo, y en múltiples intentos se ha fallado. ¿Cuáles son estas reformas que se tienen que Bueno, pero lograr? ya Juan Carlos mencionó una. O sea, hay que crear o sea, tienen que tener unos mecanismos coherentes, comunes, de cómo se va a votar, quién va a votar, hasta cuándo se puede votar, y que no dependa de cada estado. Y o sea, que haya un orden, ¿no? Es una cosa anárquica, y una cosa, el COVID pues lo ha dejado más que claro. O sea, el sistema norteamericano no es compatible con una situación como la que está viviendo ahora, el sistema electoral. Y lo otro es que, también lo ha señalado Juan Carlos, es un sistema en donde el que gana, el que obtiene la mayor cantidad de votos, no necesariamente gana, porque es un sistema que desde sus comienzos está diseñado para favorecer la minoría, no la mayoría. Y ahí vemos cómo Trump llegó a la presidencia a pesar de que obtuvo 3 millones de votos menos que Hillary. Pero él ha sido presidente por los últimos 4 años, porque ganó estados claves y acumuló votos electorales. Y es un sistema que de democrático tiene muy poco. Y habría que Es un cambiarlo, sistema... pero no va a ser muy difícil. Dime. Sí, y las elecciones revelan que son un sistema muy pragmático, ¿no? O sea, todo esto uno lo puede checar ahora, ahora hay tantos medios, informes educativos sobre el sistema electoral, ¿no? Que muy pocos candidatos demócratas van hasta California, ¿no? A pesar de que tienen ahí casi 55 votos electorales, ¿no? Y se dedican a ir a lo que justo estábamos comentando, todo ese tipo de belts, ¿no? Franjas, ¿no? La franja religiosa, que son estados claves como Georgia, ¿no? O la franja del oeste del sol, ¿no? Donde está Florida y demás, ¿no? O la franja del óxido, ¿no? Que es the Rust Belt, ¿no? Que son todos los estados industriales, ¿no? Entonces, se centra mucho en esas estrategias, se vuelve muy pragmática la elección, en cierta manera, y creo que el ejemplo fue que justo el día de la elección, si no me equivoco ayer, creo que Trump tuvo que hacer como 5 rallies, ¿no? El Y lunes. Biden no se quedó atrás. Biden la ha luchado hasta el último en Pensilvania, Sí. ¿no? Sí. Entonces no es justo, porque estados que tienen una mayor población, y sobre todo población urbana, y ahí, claro, también está ese tema, los demócratas son más fuertes en los centros urbanos, mientras que los republicanos suelen ser más A fuertes las en los centros costas. rurales, claro. Entonces, tienen un sistema que no refleja realmente igual que que el Senado haya estado controlado por los demócratas, la distribución de los puestos tampoco, senatoriales y congresionales, tampoco es, diría yo, representativa de la realidad de la política de Estados Unidos. Pero tienen que haber cambios, pero para eso tiene que haber voluntad política, y no la veo. Sí, coincido. Voluntad política no hay. No hay voluntad política para eso. Roberto, tú hacías referencia hace unos segundos al electorado, a que los votantes demócratas se encuentran en los centros urbanos y los republicanos en las áreas rurales. Sin embargo, Más o menos. ha cambiado esta situación de elección a elección, y precisamente, principalmente en la elección en la que se encuentra este país. ¿Cómo ha evolucionado el electorado estadounidense? Y si continuamos viendo esta fidelidad de los republicanos por su partido, esta fidelidad, si es que se da, ¿es por el partido o por Trump? Bueno, primero, yo creo que el mejor ejemplo que te puedo usar es Arizona. Los demócratas no ganaban Arizona desde 1992 o 1996. Y todo el cambio en Arizona ha sido la migración de jóvenes profesionales a centros urbanos en Arizona, que le ha dado por fin una victoria a los demócratas, y eso es una tendencia que se está dando en otros lados, pero que
al concentrarse en las zonas urbanas, o sea, no significa que significa un número de votos fijo, no importa cuánto gane. Entonces, ¿cuál era la segunda pregunta? Ya me olvidé. Si continuamos viendo la fidelidad al Partido Republicano. No, los republicanos también hay que ver, o sea, hay tipos de republicanos igual que hay tipos de demócratas. No es lo mismo un republicano de la costa este, del establishment republicano, no es lo mismo un Bush que un republicano del oeste. Y a ellos, pero en general los une un conjunto de ideas, una ideología que se concentra en el tema de los impuestos. Se preocupan mucho por el gasto del Estado, pero cuando gobiernan aumentan el déficit, pero esas son cosas que pasan. El tema migratorio, el tema de la defensa, y yo no creo que, yo sí, lo he dicho en varias ocasiones, y no creo que haya sido el único que lo diga, Trump no es la enfermedad, Trump es un síntoma, y la actual división y situación política de Estados Unidos supera tanto a Trump como a Biden. Es un problema que va más allá de las dos personas que están compitiendo por la presidencia actualmente. Es un problema que tiene que ver con el proceso de identidad nacional de un país que claramente va camino a ser plurinacional, pero que hay una resistencia a hacerlo. En donde pues hay un aumento de unas minorías que es inevitable y que van en desmedro de las clases y de los sectores que tradicionalmente han dominado el país, y obviamente nadie cede algo así sin dar la pelea. Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuál es el impacto del resultado de las elecciones de Estados Unidos en el Perú, en el comercio que tenemos con ese país? Bueno, el comercio que tenemos con Estados Unidos es principalmente bienes no tradicionales. Yo diría que lo que más se ha incidido en los últimos años son agroexportaciones, ¿no? Y estas agroexportaciones pueden haber ido a mercados de clase media, que es generalmente donde se han enfocado, pero también un poco en los enfoques de los mercados nicho, ¿no? No creo que tenga un impacto significativo los cambios, y porque creo que Estados Unidos está entrando en una fase de recuperación. La pandemia ha afectado a todos, definitivamente, entonces eso ha generado una recesión global en todos los países. Dentro del mapa económico de Trump, el Perú no figuraba, nunca figuró. Creo que su pelea fue más con México, y de ahí el radar a nivel Sudamérica fue casi nulo, ¿no? Recién hemos sido parte, si se quiere decir, de la guerra comercial que tiene con China, y a través de las protestas por unas embarcaciones chinas en la parte de enfrente del mar, del Océano Pacífico, si quiere decir, la parte que colinda con el Perú, ¿no? Pero hubo una protesta a través de la Embajada de Estados Unidos, pero más allá de eso, no. Entonces, y no hemos tenido ningún tipo de sanción ni nada por el estilo que vaya en esa línea, ¿no? Entonces, ¿eso qué le ha permitido al Perú dentro de un escenario de Trump? A aplicar más TLCs mirando hacia el Pacífico, ¿no? No mirando hacia el norte, si se quiere decir, ¿no? Hemos ampliado los TLC con Australia, hemos profundizado relaciones con China, ¿no? La única desventaja, si se quiere decir, es que nuestras exportaciones con China eran de materia prima, principalmente, ¿no? Y en el caso de las exportaciones a los Estados Unidos, eran obviamente bienes con valor agregado, ¿no? Si estamos hablando de exportaciones no tradicionales. Ahora, ¿qué impacto va a haber? Yo te diría que en el caso de Trump, lo que más que todo va a seguir ese panorama, ¿no? No creo que cambie significativamente. En el caso de Biden, ¿no? Su plan era en dos etapas. Primero, una reconstrucción interna a través de lo que es el estado de la infraestructura y telecomunicaciones. Entonces, eso generaba algún tipo de puesto de trabajo, que era importante. Ese puesto de trabajo impacta en las familias y en la clase media, en los trabajadores. Entonces, una mayor capacidad para poder comprar productos que puede exportar el Perú, eso podría tener un impacto positivo, ¿no? Y por el otro lado, que es algo que todavía se discute mucho, y justo lo menciona Norberto, es en la parte de la política tributaria, ¿no? Biden habla un poco en el sentido de que para cualquier persona que gane más de $400,000 se le aplicará algún tipo de impuesto o algún tipo de restricción tributaria, si se le quiere decir, ¿no? Mientras que lo que ha hecho Trump es bajarle lo que le llaman el corporate tax, ¿no? Que también es un impuesto a los millonarios, ¿no? Eso
puede incidir o no puede incidir, ¿no? Pero no creo que afecte dramáticamente en que el consumo o las exportaciones que haga el Perú, ¿no? Se impliquen más. Creo que la estrategia de ir a la clase media, ¿no? Que pueda consumir más, eso va a seguir igual, ¿no? No creo que hayan cambios significativos ahí. Más que todo ahí. Roberto, cuéntanos, ¿qué ocurriría en un escenario en el cual Donald Trump pierde la elección? ¿Qué sucedería? Bueno, pongamos que pierde porque pierde Michigan. Entonces, ¿qué sucedería? Pues sucedería que lo más seguro es que el Partido Republicano busque llevar un caso ante el Tribunal Supremo para, depende cómo sea la pérdida, para que no se cuenten o para que se vuelvan a contar. Depende, o sea, lo que pasa es que hay varios estados en donde la cosa está cerrada, o sea, no es, Michigan se perfila como el estado clave. Entonces, los abogados del Partido Republicano buscarían la forma de llevar un caso hasta que llegue hasta el Tribunal Supremo que lo favorezca de alguna forma. Eso dependerá de cómo termine la elección, pero creo que haya declarado Trump ayer, se haya declarado ganador cuando no lo es, no sorprende, y si pierde, las elecciones para Trump solo van a ser unas elecciones limpias si él gana. Mientras él esté perdiendo, las elecciones siempre van a ser debatibles y cuestionables. Entonces, si pierde, él va a buscar la forma y los republicanos van a buscar la forma. Y la prisa por confirmar a la jueza era para garantizar una mayoría en el Tribunal Supremo, que no solo podría tener un impacto directo en la elección, porque la jueza Coney Barrett ha dicho que no se va a inhibir, a pesar de que debería, por una cuestión de ética, inhibirse, porque ha sido nombrada tan poco tiempo de las elecciones, y eso le podría dar una victoria. Tampoco es una cosa que se puede dar por cierta, y que además que sí, podría terminar peleándose esto en los tribunales, y que nuevamente 20 años después el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, termine determinando la presidencia, lo que acabaría de hundir el prestigio de la Corte Suprema, que viene arrastrándose bastante, que es una de las pocas instituciones, yo diría, del Estado norteamericano que mantenía cierto prestigio y cierto respeto entre una amplia gama de la sociedad norteamericana, y eso sería muy trágico y muy peligroso. Sí. También se menciona una serie de cargos, ¿no? Para Donald Trump, como fraude bancario, fraude de impuestos. Una vez, digamos, definido el panorama, un panorama en el cual él no ingresa a una presidencia, es factible que veamos a un personaje que en un momento fue presidente, fue el hombre más poderoso del mundo, y pasa a ser examinado por la justicia. Trump tiene un caso en la corte, lo está investigando la fiscalía, una de las fiscalías más bravas que hay en Estados Unidos, que es la Fiscalía de Nueva York, y tiene, yo no conozco ningún precedente de que haya uno que haya sido presidente después de salir lo hayan enjuiciado. No, porque Nixon fue el que tuvo el perdón. Lo perdonaron. A Spiro Agnew creo que pero era vicepresidente, y él renunció también. Tiene sí hay posibilidades de que ocurra, no ha ocurrido antes, pero hay tiene varios posibles, tiene problemas legales muy fuertes potenciales, y además que si son ciertos los comentarios que se dicen sobre sus declaraciones de impuestos, además tiene problemas económicos bastante serios porque ha acumulado una serie de deudas considerables, que no sé cómo va a salir de ella. Pero ahí te diría que la fiscalía tiene mucho que investigar ahí, ¿no? Las procuradurías, ¿no? Más que todo los oficiales del IRS, si se quiere decir, ¿no? Porque entiendo que Trump ha abusado mucho de sus privilegios, y eso también hay que mirarlo un poco más allá de la propia elección. ¿A qué me refiero? Parece que ha habido mucho abuso en términos de que, por ejemplo, sus hoteles, ¿no? Venía el presidente o alguna comitiva internacional y él utilizaba el Trump Tower, ¿no? Y obviamente el Trump Tower le cobraba al Estado todo lo que haya gastado,
¿no? Y eso salía del presupuesto, ¿no? Entonces a la gente creo que también un poco se ha dado cuenta de ese tipo de abuso y no le ha gustado, ¿no? Pero también quiero ir más allá de eso, ¿no? Y entiendo él como, vamos a ponernos en el caso hipotético de que sea expresidente, él todavía tiene una serie de privilegios, ¿no? Como acceso a información, ¿no? Si se quiere decir reportes diarios de la CIA, que muchos expresidentes, como por ejemplo George Bush papá, lo ejercía, ¿no? Y han habido películas sobre la crítica que ejerce, que el poder político que ejercía un expresidente. Entonces yo pienso que Trump va a reclamar definitivamente que hubo fraude, etcétera, etcétera. Vamos a decir que las instituciones se encausan y no le dan la razón. Él va a seguir pataleando, por decirlo de una manera coloquial, y con los derechos irrogados como expresidente que puede ejercer, ¿no? Eso, ahí creo que hay una misión, si se quiere decir, del Partido Republicano de comenzar a apaciguarlo, callarlo, ¿no? Y o buscar un líder que ya lo vaya reemplazando, que vaya tomando la posta. Creo que hay mucho aprendizaje que hacer desde el punto de vista del Partido Demócrata. Mire todo lo que se ha demorado, ¿no? Desde Hillary pasaron 2 años sin ningún líder propiamente. Se lanzaron muchos a la carrera y Biden, creo que los resultados lo dicen también. O sea, no es alguien con el cual todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Tanto así, si está peleándose voto por voto, ¿no? Creo que todo el mundo esperaba un escenario donde iban a haber ya 300 votos de colegio electoral a favor de Biden y no está ocurriendo eso. Entonces, creo que el Partido Republicano ahí tiene que hacer un mea culpa o un tipo de reflexión si este es la persona que va a quedar como imagen del Partido Republicano y hasta qué punto va a ejercer algún tipo de reflexión política, ¿no? Porque Trump se lleva bajo la mano a supremacistas, ¿no? Si quiere a los grupos ya radicales QAnon, ¿no? Y demás teorías, ¿no? Se los lleva bajo el brazo, ¿no? Y esos son los que han estado votando en las últimas elecciones por el Partido Republicano. Entonces, sí, perdón. No, no, sigue, termina. Yo creo que, o sea, puede tener varios problemas de impuestos, de taxes, pero va a ser todo el ruido político por callar eso, ¿no? Por decirlo de una manera. Y no solo Trump, sus hijos, porque Exacto. es una entidad familiar. Los hijos han abusado del poder, que no sé si coinciden, Juan Carlos, conmigo, pero a mí siempre me pareció que las acusaciones por donde los demócratas trataron de sacar a Trump vía el impeachment fueron incorrectas. Habían otras razones Sí, mucho sí, más sólidas para sacarlo que el tema de Rusia, el tema de Ucrania era una acusación débil, son sobre todo cosas, porque él ha sí, violado las cláusulas de la Constitución que prohíben que un presidente lucre de su puesto. Y es claro que claramente exacto. lo ha hecho. No hay ninguna duda al respecto de que Trump y Trump Company, o sea, sus Se han hijos, enriquecido. En esos términos se han enriquecido. claro, ha sido, claro. Eso los va a perseguir, ¿no? Pero ahí va a depender, como te digo, qué tanto ruido político haga, ¿no? O sea, Claro. él tiene todavía muñeca no digo presionar al Partido Republicano, pero para decirle, a mí sácame de estas acusaciones, ¿no? Sí, Y el Partido Republicano gestionar algún tipo de perdón nacional o qué sé yo, ¿no? O sea, puede ocurrir. pues los republicanos han empeñado el alma con Trump, no queda de Exacto. otra. Ellos han empeñado su alma Lo has con Trump. planteado muy bien. Entonces, vamos a ver si la pierden o si la salvan. Pero han empeñado el alma con Trump. Tenemos una pregunta del público precisamente sobre eso. ¿Cuánto daño le ha hecho Trump al Partido Republicano? Los invitamos también a todas las personas que nos están viendo a que nos puedan dejar sus preguntas en los comentarios. ¿Cuánto daño le ha hecho Trump al Partido Republicano y cuáles serían las consecuencias de tener un periodo más a Donald Trump dirigiendo Estados Unidos? A ver, tú contesta la del Partido Republicano y yo contesto la de Donald Trump. Nadie quiere saltar, ¿eh? Bueno, mira, le ha hecho, pero depende, o sea, le ha dado, yo creo que para los republicanos y para la derecha norteamericana, lo más importante, el logro más importante de Trump es que le ha dado una mayoría en el Tribunal Supremo que de no poder subsanarse con la expansión del Tribunal Supremo, esos 3 jueces van a estar ahí por los próximos 20 años y se van a llevar por medio aborto, se van a llevar por medio Obamacare, Sí. se van a llevar van a retroceder a Estados Unidos 20 años o más.
O sea que Todo lo van a llevar a los juicios. Claro, todo. lo van a llevar. Entonces, eso va a significar, eso es ganancia para la derecha en Estados Unidos. A corto plazo, a largo plazo yo creo que les hace mucho daño y sobre todo le hace mucho daño al país, porque lo sigue hundiendo en esta división y que puede llegar a niveles violentos. O sea, cuando se habla de que Estados Unidos está en una guerra civil, hay gente que se ríe. Yo no me reiría tanto. O sea, no sé si llega a una guerra civil, pero los niveles de violencia, Estados Unidos es un país históricamente violento. O sea, la idea de que Estados Unidos es violento es falsa. Y básicamente yo creo que le ha hecho daño en términos de que lo ha llevado al extremo de la derecha, y eso le resta votos y lo condena a depender de este tipo de acciones como privar a la gente del voto, defender que no se cuenten todos los votos para ganar elecciones. Porque el Partido Demócrata Republicano es claramente un partido que se ha ido haciendo minoría en términos popular, pero que no logra ganar porque el sistema lo ayuda a ganar, sobre todo el sistema electoral, el del colegio. Yo pienso que 4 años más de Donald Trump lo que va a hacer es simplemente institucionalizar el discurso violento. O sea, definitivamente, ¿no? Él lo que ha hecho es, y reitero un poco en conexión a la respuesta anterior, él ha levantado la alfombra y ha visto una serie de grupos de todo tipo, de extremos religiosos, extremos nacionalistas, ¿no? Y les ha dado una voz, ¿no? Y esa voz ahora ya está institucionalizada, ¿no? Entonces, eso implica desde el contexto social, yo diría que años, o vamos a decir 4 años más de tensión desde el punto de vista racial, desde el punto de vista religioso, ¿no? Eso va a traer bastantes consecuencias, ¿no? Bastantes consecuencias, y lo más grave es que yo pienso que se va a expandir, ya no va a estar focalizado en unos cuantos estados, o ya no va a estar focalizado en pequeñas marchas, por ejemplo, como fue la de Charlottesville, ¿no? Una de los primeros, como le dicen ellos, rallies de la derecha alternativa, de alt-right. Ahora ya vamos a comenzar a ver una institucionalización y una expansión de eso, ¿no? Si es que hablamos de 4 años más, ¿no? Y eso va a traer bastantes consecuencias, ¿no? Definitivamente. Y un aumento del terrorismo de derecha. Doméstico, claro. Claro, sí. Porque esos grupos son peligrosos. Porque Trump dirá que la intifada es peligrosa, pero la intifada... No, le está dando excusa a la intifada para armarse. Claro, o sea, ya no vamos a dejar de para ser... armarse, claro, o sea, y Claro. para defenderse. Claro, si la derecha alternativa, el alt-right, era en un momento un meme o un grupo de WhatsApp que rajaba, ¿no? Y en la época de Trump ha pasado a institucionalizarse con grupos, con personas, le está diciendo a Antifa prácticamente haz lo mismo. Claro. Está dando la puerta abierta, nada más, ¿no? Para que la gente se regrupe. Entiendo que hay milicias en comunidades afroamericanas también. Claro, Que autodefensa. se preparan. Sí. Autodefensa, le llaman. Ya, autodefensa, si se quiere decir, ¿no? Militia groups. Ya, pues está generando una institucionalización de la violencia, prácticamente. Claro. Otra pregunta del público. ¿Hay alguna ruta institucionalizada para la reforma del sistema de colegios electorales de la Biden? No hay. Eso depende del Congreso. Sí, eso depende del Congreso. Y en el Congreso hay 2 cámaras y parece que van a estar nuevamente controladas por 2 partidos diferentes. Entonces... Se van a estar peleando todo el día. Y aún así, si hubiesen... Ponte que el caso hipotético que los demócratas ganen el Congreso, pero Trump permanezca en la presidencia, o sea, igual el presidente tiene capacidad para bloquear. Tiene un poder enorme el presidente. Uh-huh. ¿Hay todavía posibilidades para que Biden pueda ganar la elección? Sí, claro. Sí. Esto no está definido. Y también, o sea, eso es un juego del gato y el ratón. O sea, tú me impugnas votos acá, yo te impugno votos en el otro lado. Claro. Hay que tener presente de que el derecho es, o sea, estamos viendo que obviamente el que va a reaccionar más rápido va a ser el Partido Republicano, pero no tengas la menor duda que el Partido Demócrata va a hacer lo posible, ¿no? Y acá vamos a poner un eslogan peruano: la matemática juega, ¿no? Para saber, ok, tú me estás quitando votos de acá, vamos a decir 16 votos electorales de Michigan, ¿dónde voy y te ataco? ¿No? ¿Dónde voy e impugno votos, ¿no? Que vayan a mi favor, ¿no? Entonces, van a estar en eso. Por eso te digo, van a ser un par de semanas de bastante tensión, ¿no?
Si la memoria no me falla, creo que fueron como 2 semanas de tensión en la Tres. 3 en la que fue Fueron Bush Al tres Gore. porque creo que fue el 6 y no decidieron hasta el 19, 6 o 5 de noviembre y no hubo una decisión hasta el 19 o 20 de noviembre. O sea, fueron 3 semanas, Ah, casi 3 semanas completas. de tensión. Ah, Y eso que ahí la llevamos normal, entre los dos candidatos se llevaban bien, claro, y era ¿no? otro contexto completamente diferente a este. Claro, claro. Pasa que los demócratas también tienen abogados Sí, 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 sí. Entonces, y pueden ser tan ese, buenos o mejores que los de los republicanos. Entonces, para pleitear, claro, aquí la pelota es eso, redonda, todos tienen derecho a patearla. a patear, exacto, ¿no? O sea, eso va a jugar, eso va a ser un estrés. No, va a ser Ahora, ¿qué tanto va a ganar, que va a dañar eso al sistema electoral o cuándo va a profundizar ese es el la, problema, ¿no? la división. Le Claro, va a hacer un daño, sí, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en esta elección? Y no solamente los noticieros, sino desde que inició el gobierno de Trump podíamos observar diferentes productos audiovisuales de Estados Unidos que abiertamente se mostraban en contra de Trump. Sin embargo, viene una nueva elección y encontramos un resultado tan estrecho, bueno, una contienda tan estrecha. Eh, ¿Cuál ha sido su rol en la elección y si realmente tienen representatividad, o sea, realmente representan al pueblo de Estados Unidos? Bueno, mira, para empezar, Trump, una de las cosas que ayuda a llegar a la presidencia son los medios. O sea, los medios, por más escandalizados que las cosas que él decía, le daban paso porque vendía y subía los números de audiencia. Y una vez llega a la presidencia, pues Trump ha tenido una guerra con CNN, ha tenido una guerra con distintos medios, y yo creo que hasta cierto punto la polarización general también se ha dado en los medios. Entonces tienes unos medios que a veces son, yo diría que hasta descaradamente anti-Trump, y tienes otros como Fox que son medios más pro-Trump. Okay. Pero sí les ha afectado, pero en otras palabras, representatividad del pueblo norteamericano. Es que hay un problema. ¿Cuál de todos los pueblos norteamericanos? El blanco universitario de clase media, los inmigrantes. O sea, Estados Unidos es un país muy complejo en muchos niveles y se va a seguir haciendo más complejo. Pero yo creo que los medios han cumplido un factor y cuando Trump los critica, en muchas ocasiones, cuando los acusa de fake news, no siempre cuando Trump critica a los medios por lo que hacen o dicen contra él, está equivocado, diría yo, esa es mi opinión, porque hay medios que sí han tenido actitudes claramente anti-Trump en respuesta a ataques de Trump, lo que le ha quitado, diría yo, cierta credibilidad. Y otros medios que están parcializados a favor de Trump. La polarización en Estados Unidos es muy, muy severa, trasciende lo estrictamente político. Bueno, con respecto a los medios, yo diría que es la primero, vamos a decir, creo que los medios no esperaron un shock de credibilidad tan fuerte como fue la elección del 2016, ¿no? Teniendo medios serios como el New York Times, el Washington Post, que planteaban escenarios donde Hillary ya era ganadora, ¿no? Y eso creo que los ha afectado de una u otra manera. No podría hablar específicamente de representatividad, coincido con Norberto en el tema de que estamos hablando de varias sociedades, varios grupos, pero lo que sí veo es una atomización y dentro de esa atomización da espacio para el fake news, ¿no? Los pequeños grupos que se pasan noticias, estas teorías de la conspiración, eso está causando un impacto y los medios no han sabido cómo responder hasta ese, no diría ola, tsunami, si por decirlo de una manera, de noticias falsas, ¿no? Entonces, creo que lo que están tratando de hacer estos medios es ser muy cuidadosos si, por ejemplo, se cruzan, ¿no? Otra vez, regresamos a la experiencia de la elección Bush-Gore, ¿no? Donde fue Fox News el único que dio como Florida la ganadora, mientras que todos los demás medios daban a Al Gore, ¿no? Y eso obviamente generó la suspicacia para hacer el reconteo de votos, ¿no? Acá todos los medios están tratando de ser muy cuidadosos, muy cautelosos de cómo dan los ganadores, cómo dan al Estado ganador, ¿no? Y si esto de una u otra manera
va a tener algún impacto en que, por ejemplo, Trump no salga y automáticamente diga ya soy el ganador o no soy el ganador? Esas cosas lo están trabajando con mucho cuidado, diría yo, ¿no? Y obviamente, otra vez, los resultados están reflejando eso, ¿no? Nadie se está adelantando a ninguna posición, el único que se ha adelantado ahí es Donald Trump. La pandemia y el escenario de la pandemia, si es que llegara a ganar Donald Trump, yo creo que estamos viendo qué ocurriría, se sería el manejo que está teniendo con el COVID. Sin embargo, si gana Biden, hay una propuesta más de cautela, de social distancing, de cerrar, volver a una cuarentena, especialmente con los picos que están teniendo en el país en estos momentos. ¿Llegaríamos al extremo de cerrar la economía y perjudicar también a la economía global, Juan Carlos? No, porque esto va a depender de los estados. Y creo que el mejor ejemplo fue el estado de Nueva York, ¿no? Que tomó una decisión completamente distinta a la de Trump, ¿no? Y obviamente yo pienso lo que va a hacer Biden de una u otra manera es dejar que cada estado decida propiamente cómo va a desarrollar ese estado de la cuarentena desde el punto de vista económico, ¿no? Hay que tener presente que el votante de Biden no mira la economía como algo importante, ¿no? Distinto a Donald Trump, si se quiere decir, ¿no? Que lo ve como algo prioritario. Entonces ahí va a tener que jugar mucho en esa relación con el gobernador, ¿no? Y con los representantes del Senado de cada estado para saber a dónde focalizar subsidios, ¿no? Si es que el estado quiere cerrar completamente, hacer un full lockdown, lo que se le conoce, ¿no? O va a ser algún tipo de cuarentena parcial, ¿no? Yo diría que ahí el que juega más en la cancha va a ser el gobernador de cada estado. Y en donde puede haber un cambio es en el apoyo que le dé el Estado central y el federal a los estados, que en Sí. eso yo creo que es que ha fallado miserablemente la administración Trump. O sea, hay muchos estados básicamente han tenido, que Nueva York lo castigó, Nueva York tuvo que atender el problema básicamente solo, o sea, el apoyo que Con le sus dio el gobierno recursos. federal con sus recursos. Y obviamente el gobierno tiene material y recursos para ayudar, o sea, y con el mero hecho del discurso que envía el presidente, o sea, eso también puede ser un cambio entonces en términos de uso de la máscara. Pero igual, o sea, Estados Unidos está compuesto de 50 pequeñas repúblicas que tienen El gobernador es el que manda ahí, claro, el ¿no? gobernador manda. Igual que en tema educativo, en tema de salud, en tema electoral, Exacto. el Estado, el gobierno federal no puede imponerse. Y Lo único que puede dar es un sistema de soporte nada más, claro, que es dar lo que es la apoyo, famosa safety nets, claro, pero dar más apoyo, allá de eso no. asignar plata, darle recursos, enviarles GPP de los que tienen de las reservas estratégicas, eh, todo ese tipo de cosas. Y ahí sí puede haber un cambio fundamental y si gana Trump, una de las primeras cosas que va a hacer es votar a Fauci. Ya lo dijo en un rally. Bueno, ahí entra ya un tema, solo para ir cerrando los temas electorales, creo que claramente este ha sido una elección entre ciencia y no ciencia, ¿no? Claramente. Y el COVID al final fue un fax, que es algo que tanto tiene y es un hecho que golpeó a Trump, ¿no? O sea, nadie tuvo la capacidad de respuesta y creo que nadie se lo imaginaba de que Trump iba a sacar un tweet donde decía, yo y la primera dama tenemos COVID. Finalizar el tema racial. Durante el año pudimos ver el movimiento Black Lives Matter y los atentados contra la vida que se perpetraron contra ciudadanos afroamericanos. ¿Cuáles son los escenarios con los cuales jugamos? Si ganara Trump, si ganara Biden, observaríamos también, estaríamos al frente de una nueva etapa para los latinoamericanos en Estados Unidos. Mira, si gana Trump, como bien señaló acá mi colega, lo que va a hacer es que los grupos de derecha se van a endurecer y al endurecerse esos grupos de derecha, su sentimiento en contra de los blancos, pero no solo en contra de los blancos, también tu antisemitismo que está por ahí se va a recrudecer y la violencia racial va a continuar. Si gana Biden, eso no va a acabar con el racismo en Estados Unidos, ni va a acabar con la violencia policíaca. Ahora, una de las cosas que se necesita urgentemente en Estados Unidos también es una reforma de la policía.
Pero nuevamente, las policías son, las policías más complicado aún, porque hay policías que son sheriff de condados. Exacto. Que son de un pequeño espacio o en un estado, y que ese sheriff determina la política de su policía. O sea, la situación racial en Estados Unidos, yo creo que gane quien gane, va a seguir siendo complicada, sobre todo porque el hecho de que gane Trump, no creo que estos grupos de derecha vayan a replegarse automáticamente, sino que van a mantener un nivel de actividad, porque como bien ha dicho, como bien señaló Juan Carlos, o sea, Trump abrió la caja de Pandora, o sea, estaban ahí esperando que alguien le diera legitimidad y que alguien les permitiera nuevamente poder pasearse en público, poder sacar las batas blancas y poder pasearse en público como se paseaban en los años 20 del siglo pasado. Y esa persona fue Trump. Entonces, cerrar esa caja de Pandora nuevamente y meter todos esos demonios adentro, eso no va a ser ni inmediato ni una cosa segura. Sí, me parece que hay mucha esperanza en que Biden va a ser este tipo de intermediario, pacificador. Yo no lo veo en esa línea. Eso lo veo muy complicado. Pienso que Trump, como bien mencionó Norberto, creo que lo tenía en la mente también, una caja de Pandora, y esa caja de Pandora no se va a cerrar, ¿no? Y creo que lo lamentable es que vamos a ver que el nacionalismo extremo, no diría que ha venido para quedarse, no es el término adecuado, pero ha venido como un fuerte oleaje después de casi 100 años. O sea, digamos que en Europa ocurrió lo mismo, ¿no? Claro. A partir de 1900 hasta cuánto duró. Y en su extremo apogeo habrá sido de 1920 a 1940, ¿no? Que fue el periodo el periodo de guerras, ¿no? Entonces, si miramos un poquito el paralelo, estamos en ese mismo periodo, ¿no? Yo diría que hay una generación que va a estar muy sujeta a eso, y ojalá que la generación de jóvenes, eso que se ve, ¿no? Que son anti-armas, que han hecho las protestas de la marcha ¿cómo le llaman ellos? La marcha por la vida, no, pero no es el término adecuado, que lo tienen en inglés. Black Lives Matter. No, Black Lives Matter no. Hay una que fueron los chicos del colegio de la Florida, ¿no? Ah, que tomaron los que tuvieron March for Our Lives, creo que se llamaba. Los que tuvieron Marcha por la vida, por nuestras vidas, ¿no? Creo que es una generación que va a hacer una respuesta a eso, ¿no? Y eso igual, otra vez, va a generar momentos de tensión, no podríamos decir cuándo, pero ese es el escenario que se ve yo diría, por lo menos los próximos 10 años, ¿no? O sea, va a tomar tiempo apaciguar eso. Es que es en olas. Exacto, viene en olas. Sube, baja. Y Trump lo que ha hecho es que la ola comience a subir. Claro. ¿Cuándo llegará el pico? Es lo que no sabemos. Sí. Con esto culminamos esta entrevista. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta MSUP, y a todas las personas que han estado con nosotros viendo el MSUP. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Síganos en las redes sociales de la Universidad del Pacífico.